Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Este es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Estamos en tiempo de nuestra entrevista y vamos a conversar con el licenciado Víctor Suárez, que bueno, es uno de los nuevos ingresos en el comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Fresquecito del horno lo trajimos para el programa porque se anunció ahora hace 2 días ya, sí, 2 días, Sí, el domingo. cuando formalmente se presentaron a los 45 miembros que al día de hoy conforman el nuevo comité político del PLD. Algunos son confirmaciones, o sea, reelectos, pero hay un grupo pequeño de nuevos ingresos entre los cuales se encuentra el exdiputado. Tú eres diputado actualmente, ¿verdad, Víctor? Así Sí, es, así sigue es. siendo diputado, sí, diputado de Santiago, ¿verdad? El diputado Víctor Suárez. Víctor, gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en el rumbo de la tarde. Un Para placer. mí es un honor compartir con ustedes y de verdad que todavía don Miguel me tiene pensando con ese juego de palabras. Bueno, lo Difícil. borro. Adjuro de haber dicho eso. Ah, Eh, ya. Ojalá que un hombre con ese verbo tan fluido no esté enamorando a mi esposa, porque fácilmente la pierdo. No, yo no No, tengo esa no, debilidad. Yo no tengo Miguel esa es muy debilidad. feliz con Esther, así que no se le ocurriría jamás algo así. No, pero Ah, gracias yo- por la invitación en mi primer programa como miembro del comité político electo, aún no juramentado, está para el próximo domingo, pero más que un placer porque a ustedes le estimo, le aprecio y le sigo bastante. Gracias, Víctor. ¿Qué puede sacarse en limpio del Congreso que concluyó este domingo con la elección de ustedes como miembro del Comité Central y miembro del Comité Político? Quiero decir, ¿qué cosa nueva, qué compromiso ha asumido consigo mismo el Partido de la Liberación Dominicana como resultado de este Congreso? Bastante, es el primer congreso, nosotros un congreso tan profundo, solamente lo hicimos después de la derrota del 2000, que fue el congreso profesor Juan Bosch de 2001, que fue cuando salí electo incluso al comité central, ya, como dice una canción, parece que fue ayer, pero hace 16 años, no, del 2001, el 2005, que fue cuando salí el comité central hace 16 años. Este Congreso vuelve y nos encuentra fuera del gobierno, nos hace de manera reflexiva hacer un análisis de nuestra derrota, de nuestros logros, de nuestros fracasos, y esta es la etapa de relanzar el partido. Es una etapa que culmina en términos de elección con ampliar nuestro comité central a más de 1.200 compañeros y compañeras. Muchos no estábamos de acuerdo en principio en la ampliación, pero tiene una lógica, que es el tema de que se incluyó a todos los diputados y senadores, se incluyó a todos los alcaldes, directores municipales, como miembro del comité central, y los 300 nuevos que entraron. Y eso lleva también como respuesta la ampliación a 10 más del comité político, que es 45, porque ahora habrá además del presidente y del secretario general, del que pudiera ser el candidato, la candidata y otras funciones, secretario de organización y electoral, los demás miembros tendrán una responsabilidad directa y diaria de enlazar una de las provincias del país. No como pasaba anteriormente, que solamente enlazábamos provincia cuando venían unas elecciones, sino que será de manera permanente nuestra responsabilidad. El otro resultado que tendrá que verse después de nuestra juramentación es la segunda etapa de este Congreso, que es la plataforma, es la parte baja media de partido, donde ya decidimos que como partido electoral con vocación de poder, vamos a reestructurar nuestro comité de base y comité intermedio a través de los centros de votación y los colegios electorales. Básicamente, y la enseñanza es de que se hizo una elección donde se mantiene una gran mayoría de lo tradicional de los compañeros del comité político actual, y otra enseñanza de un grupo de hombres y mujeres que entramos nuevos, que hacen perfectamente un balance en la experiencia, la capacidad, la juventud, la cara fresca
que conecte más con estos tiempos. Víctor, algunos de los que vemos desde afuera quedamos un poco sorprendidos de ciertas exclusiones. Y yo me imagino que ustedes que están adentro, que además de compañeros, son amigos, pues en algún momento los conversaron, quizás hasta ahí mismo de manera informal. Me refiero el hecho de que Robert no quedara, Robert de la Cruz, el hecho de que Eduardo Selman tampoco, o sea, que no repitieran. Eh, a mí me sorprendió particularmente que Jean Alain no entrara, y algunas personas que tienen como menos tiempo, menos trabajo, que él sí entrara, que Chanel no entrara, no sé, cosas, Robiami. Eh, ¿Qué tú crees que pasó con algunos de esos nombres y otros más? Y en contraposición con gente que quizás uno no se esperaba o por juventud o por poco tiempo en el partido en comparación con otros. Tú sabes que el PLD, al salir del gobierno, eso es muy normal. Se empieza a buscar culpables, hay que refrescar, hay un deseo de cambio dentro del partido. Si tú notas, el secretario general prácticamente se descartaba ninguna posibilidad que no fuera el compañero Bichara. Sin embargo, el discurso, la propuesta de Charlie Mariotti caló, y te puedo decir que estaba ahí, que el discurso del momento, el calor con el discurso que asumió Charlie, para mí estaba muy cerrada la competencia, pero Charlie, yo que empecé con él desde los primeros 3 miembros del Comité Central a su lado, con los ex senadores y diputados, fue una gran sorpresa, y eso te dice mucho. El voto tiene mucho de conciencia, pero tiene también mucho de sentimiento. En la otra parte, siempre se hace una evaluación. Para mí también fue una sorpresa que Robert no entrara, un hombre de mucha cercanía del presidente, fue asistente por 8 años del presidente de la República. El compañero Selman, el himno de nuestro partido, lo escribió, fundador del partido. Pero, como te decía, el voto es muy sentimental, y al momento de elegir, yo creo que el que no pidió el voto, que el caso de Chanel, que es un amigo, un hermano, tiene una alta popularidad como buen funcionario que fue, pero Chanel en el Comité Central, cuando salió ahora, le pasó como al comité político, que él agarró y dijo: yo no le voy a pedir un voto a nadie, yo me voy a inscribir, y subió una hojita, ni se promocionó. Entonces el voto no era tan cerrado como antes de miembro del Comité Central, sino, como te decía ahorita, más de 1.200, donde un alcalde de un distrito municipal de San José de las Matas, por ejemplo, un presidente del partido. Es un voto que había que pelearlo. En el caso mío, anduve prácticamente el país tocando las puertas, llamando a los amigos, con los diputados, con los senadores, y creo que ese sentimiento de cambio y el contacto permanente de las aspiraciones fueron los resultados finales. Yo tengo una pregunta. Llegó a decirse, no sé si es verdad, pero se comentó, y creo que lo leí en algún sitio, de que el comité político o el partido se reservaba algunas posiciones en el comité central como para atraer gente fuera del partido, para incorporar no solamente talento, sino prestigio profesional y ese tipo de cosas. ¿Cuántas posiciones de eso quedaron vacías o abiertas, no? Bueno, pero eso se escogió Ya se cogió. antes del domingo, sí, porque lo que pasa es que los estatutos establecen, y está reglamentado, y en el instructivo así de la elección del Comité Central, que hay un 10% que lo elige el comité político. De los 35 miembros, ese 10% lo elige el comité político. Cada miembro del comité político elegía 2 personas de su cercanía, de su pero también hay dentro de ese por ciento, hay un por ciento que se llaman de candidatos, y se hizo una subcomisión del comité político para elegir personalidades. En eso se encuentra, por ejemplo, tanto el general Muñoz como Cifrido Pared, que habían sido ministros de defensa, que se habían juramentado con el partido. El caso de Santiago, gente como Petrusca Muñoz, antigua reformista, gente como Aseraf Cerulle, Jeffrey Infante, Miguel Balaguer. Aparente el ejemplo de Santiago. A nivel nacional se eligen personalidades que puedan atraer al partido también la famosa sangre nueva que hemos vendido desde la campaña pasada, y eso es lo que constituye el todo de los más de 1.200 miembros del Comité Central. Interesante. ¿Cuál es, después que pase la juramentación ya, porque ese es el próximo paso que tienen al domingo, en términos procesales, pero después ya que termine la parte procesal formal de
del Congreso. Entonces, ¿qué es lo próximo para el PLD? ¿Qué Bueno, viene? sí, primero la carpintería de la reestructuración nacional del partido. Te decía, la primera etapa es que tenemos que trabajar todo el tema del secretariado. Es decir, el secretario general lo conforma también 6 vicesecretarios. Ya eso se eligió la secretaría, pero faltan los vicesecretarios. El comité central debe escuchar las propuestas de quienes aspiran a cada una de las secretarías del partido, es decir, Secretaría de Educación, de Formación Política, la Secretaría Jurídica del partido, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de la Mujer, 39 secretarías que están ahora mismo sin cabeza, se deben promover en el comité central y de ahí se van a elegir sus titulares. De ahí, cada secretaría tiene 6 vicesecretarios, los cuales, a recomendación, ha sido la costumbre del secretario, el comité político lo confirma, lo aprueba. Yo en este momento lo hice en campaña, mi propuesta, y la voy a llevar al comité político, que lo ideal es que cada quien, no que nadie lleve algo bajo la manga. Es decir, si yo soy secretario de Asuntos Jurídicos, que no aspiro, pero un ejemplo, no debo llevar ni que 6 gente que yo quiera llevar, sino debemos por lo menos escuchar quienes aspiran, que son abogados, su currículum, su perfil, y que luego nosotros podamos elegirlo en el comité político para tener una buena secretaría de Asuntos Jurídicos. ¿Cuándo va a salir así el como primer la 39, comunicado? así. ¿Cuándo va a salir la primera declaración de oposición real del partido? ¿Cuándo el partido va a fijar su posición como líder de oposición? El domingo. Va a salir un documento. Sí, no, bueno, saldrá el documento, pero más que el documento, es la juramentación de nosotros, de las autoridades, y ahí hablará el presidente y el secretario general. Ya ahí quedará marcada lo que, de manera unificada, lo que el Partido de la Liberación Dominicana es como oposición, pero no quiero pasar por alto que a pesar de eso, hemos hecho una oposición muy propositiva al actual gobierno, es decir, no le hemos rechazado en el Congreso ninguna de las solicitudes de extensión de plazo por el estado de emergencia, cosa que ellos nos hacían a nosotros, porque el PLD no juega a la política, el PLD juega a la salud del pueblo dominicano, juega a la estabilidad económica, al crecimiento, el PLD juega a la institucionalidad, pero evidentemente que sí ya habrá un discurso y acciones dirigidas, unificadas, de todo un partido, de toda una tropa. Mostramos que somos una tropa disciplinada, capacitada, que tiene como visión la mejoría del pueblo dominicano. Lo demostraron los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, y no vamos a pasar por alta todas estas decisiones que tanto daño le está haciendo al país, como el alza de los combustibles, el alza de la canasta familiar, el irrespeto institucional. Por ejemplo, cómo usted desvincula a un empleado público y sin respetar la carrera, pero si lo hace tampoco le da sus prestaciones laborales, ya que son derechos adquiridos por ley. Y todo eso será una defensa, y el presidente de la República trazará, el expresidente de la República, hoy presidente del partido, y el secretario general trazará las pautas de lo que ha de ser nuestra oposición y línea de acción. No hay Víctor, dudas. perdón, Valentín, adelante. Muchas gracias. Yo estoy aquí escuchando Valentín, y de verdad señales de vida, tú no das señales, yo no te veo, no dices nada. Es que es mi hermano. Yo estaba esperando que ustedes se dieran gusto de hacer las primeras preguntas. Y yo estaba gozoso aquí porque este es un jurispérito, no es cualquiera que llegó al comité político, ese no llegó porque lo estuvieran propulsando, ese llegó por mérito propio. Pero yo quería preguntarte algo, hermano. No hay duda de que uno de los principales inconvenientes, escollo, vamos a decirle así, mala fama, visión publicitaria negativa que se tiene del partido, tiene que ver específicamente con los casos, asonados casos de corrupción que en la pasada gestión del Partido de la Liberación Dominicana, pues sonaron. Y no hay duda de que hay una persecución, bueno, vamos a decirlo así, hay una serie de acciones procesales desde el punto de vista punible que se indican a miembros o simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana o exfuncionarios del partido. Hasta cierto punto, ustedes han manifiesto un distanciamiento, por decirlo, un laissez-faire, dejar pasar, dejar hacer.
pero en algún momento ustedes entienden que ustedes tendrán que salirle al frente a las indicaciones que se hacen de forma, a veces uno entiende, y es mi caso, de forma extensiva, sin que responda necesariamente a la recolección de elementos probatorios que tiendan a sindicar a una persona como transgresor de una disposición punible. En algún momento ustedes van a afrontar esto, porque creo que es el punto focal que se utiliza para lacerar políticamente al Partido de la Liberación Dominicana. Sí, así mismo, Valentín, el partido como partido, a través de su Secretaría Jurídica, de Asuntos Jurídicos, ha planteado, y lo será más vehementemente a partir del domingo, la defensa de todos nuestros compañeros en los tribunales, porque la misma Constitución establece la inocencia hasta que hay una sentencia que adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Nosotros tampoco vamos a pagar el precio como partido, como institución, alguna inconducta de algunos exfuncionarios. Yo creo que quien cometió el error tendrá que demostrarlo en los tribunales, pero no vamos a aceptar atropellos. Por ejemplo, nosotros nunca nos hemos quejado que sometan y que investiguen a nadie. Lo que sí estamos en contra de que no se respete el debido proceso, de que se haga una burla y un aparataje innecesario para hombres y mujeres con domicilio conocido, con una vida pública que todo el mundo reconoce y reconoce, y que se le quiera maltratar porque, mira, ayer, el ejemplo de ayer, por ejemplo, en el caso de Brasil, yo subí en un tuit que, anula toda la sentencia contra el presidente Lula da Silva en Brasil. Y yo decía, bueno, pero ¿y quién le va ahora a retornar a él su fama de hombre serio? O el tiempo. Y las elecciones que tenía ganadas, las elecciones que ganó Bolsonaro, las tenía ganadas. Ahí voy, pero su nombre, su familia, su esposa muere estando preso, era el presidente del pueblo, el sentimiento. Entonces yo lo que creo que nosotros no vamos a aceptar, vamos a defender la obra de gobierno del presidente Danilo Medina. Ningún gobierno ha trabajado día a día, hora a hora, más que el presidente Medina y el Partido de la Liberación Dominicana, y vamos a defender eso donde sea, y eso no va a ser escollo para nosotros en el 2024 volver al gobierno, porque sabemos gobernar mucho mejor que el partido que está gobernando en este momento. Sin embargo, el partido no ha dicho nada, absolutamente nada, sobre lo que dejó. Y el gobierno entrante, el gobierno que hoy tenemos, dijo que el partido no hizo nada, no dejó ninguna obra, no dejó un centavo. Y el partido, yo suponía que el 17 de agosto o el 16 de agosto o el 15 de agosto iban a salir doble páginas en los periódicos diciendo lo que dejaba el gobierno. Sí. Que dejaba. Sí. Pero ya es quizás muy tarde, no sé, siempre nunca es tarde, pero ya la gente entiende, mucha gente que no tiene capacidad diría yo, de procesar cierta información adecuadamente, entiende que realmente el partido no hizo nada, ni dejó nada. Pero mira, Miguel, yo te voy a hablar desde el 96 a la fecha. Nosotros encontramos un país con una riqueza generada por año de 26.000 millones de pesos, y dejamos un país que gobernamos 20 de esos últimos 24 años, donde pasa del billón el presupuesto general de la nación. Es decir, eso te dice el crecimiento exponencial de la economía de nuestro país en manos del Partido de la Liberación Dominicana, donde solamente no hubo crecimiento en los 4 años 2000-2004. Yo coincido contigo, una parte, creo que fuimos muy o demasiado prudentes, sobre todo los 100 días que se le da al presidente entrante, que incluso ni lo ha reconocido. Él dijo que a él no le han dado ni un día de descanso. Sin embargo, que se prepare, si él ha creído que ha tenido oposición, que la vamos a hacer. Nosotros vamos a presentar, ningún gobierno en 4 meses, 3 meses, 2 meses, puede hacerte una obra para inaugurar, y prácticamente este gobierno está inaugurando obras diarias. Son obras que hizo el Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Danilo Medina, y por el tema de la pandemia no se pudo inaugurar. Pero la obra de gobierno nuestra está ahí, es decir, el 911, ellos no han dejado de utilizarlo. La seguridad vial no han dejado de reconocerlo. El tema del metro y del teleférico como una solución al transporte
no hay forma de borrarlo, los hospitales prácticamente todos remozados y también lo que hicieron a través de la periferia como centro de atención primaria, que son los centros de salud, tampoco se puede borrar. El tema de la botica popular no se puede borrar, que este país, la República Dominicana, prácticamente tiene una tasa cero de analfabetismo, no se puede borrar. No se puede borrar que ya hay una tanda extendida con toda la tecnología, la computadora, el internet, que ha podido y ha facilitado dar clases a distancia dentro de esta pandemia. No se puede borrar que la justicia cada día más es más independiente, y no porque ellos han dicho que una justicia independiente, sino porque el PLD creó el sistema del Poder Judicial, independizó el sistema de justicia, y ya la mayoría de los jueces, todos los jueces y todos los fiscales son parte de carrera del Ministerio Público. Incluso los mismos que persiguen hoy a los PLDistas y someten a los PLDistas entraron en nuestra gestión, pero lo formamos no como entidad política, sino como un ente ya que pertenece a la administración pública y que es independiente. ¿Cómo es eso? ¿A quién usted refiere? ¿Usted refiere a la magistrada Jenny Berenice, al magistrado claro. Wilson Camacho? Usted dice que entraron al Ministerio Público en los gobiernos del PLD. No, déjame decirte, yo fui jefe de gabinete del Procurador General Domínguez Brito, 2004-2006, y yo era, jerárquicamente, yo era jefe de todos los que hoy están dirigiendo, y me siento orgulloso, en la gran mayoría de ellos, que están dirigiendo los titulares de la Fiscalía del país, de la Corte del país y en la Procuraduría General de la República. Nosotros los centramos, los formamos, se invirtió dinero, tanto nacional como internacional, para que ese Ministerio Público hoy sea una realidad. Usted está diciendo que esa gente recibió salarios, cobró salarios en los gobiernos del PLD, y entonces ¿y son independientes por eso, o son independientes porque ahora le llaman independientes? ¿Cómo es el asunto? Porque yo eso no lo entiendo. Eso yo no lo entiendo. ¿Por qué tú dices esa gente? No, eso es despectivo. Son gente, Miguel, son gente. Pero esa gente, él dice esa gente. Eso bueno, es no es una mentira que él está diciendo. Pero son gente, escúcheme, lo que pasa es que a veces se dice los fiscales de Domínguez Brito, los fiscales de Radamés Jiménez, los fiscales de Rodríguez, ahora los fiscales de Jean Arrain Rodríguez, pero son los mismos fiscales. O sea, usted está diciendo que esa gente tiene 16, 12, 15, 17 años siendo miembro del Ministerio Público. Entonces, ¿la independencia en qué consiste? ¿Se la concedieron ahora o la tenían antes? No, por eso yo estoy aclarando que el PLD no se le puede borrar dentro de sus obras que aportó en la primera ola de reforma al sistema de justicia penal del 97 en adelante, a la independencia del Ministerio Público, a la carrera del Poder Judicial, a la reforma de todo el sistema, a la creación del Consejo Nacional de la Magistratura. Con la reforma de la Constitución del 2010 apostamos a las altas cortes. Entonces, no es que cobraron esa gente, es decir, son funcionarios de carrera que han hecho su labor, que han sido evaluados permanentemente, que han pasado sus evaluaciones, que no son de nadie, son de ellos. Yo te voy a hacer una anécdota. Yo fui enviado en la reforma constitucional del 2010 a tratar el tema del defensor del pueblo. Escúcheme, yo te entiendo, pero son de ellos. Pero entonces, antes no eran independientes cuando el PLD estaba en el gobierno. Porque según se dice en los medios de comunicación, la justicia independiente, el Ministerio Público independiente, inicia a partir de este gobierno con la misma gente. No, eso es mentira de ellos, y eso es la politiquería. Acuérdate que te dije ahorita que el PLD no juega la politiquería, por eso no le hemos discutido ni un solo día para rebajarle al estado de excepción que ellos someten al Congreso en la bancada del PLD, ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Ellos juegan a la desinformación. Yo te quería dar un dato. En la reforma constitucional del 2010 yo fui a Colombia para conocer el famoso choque de tren que se da entre la Suprema Corte y el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha funcionado exitosamente, y una obra del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando te hablaba de que yo fui a Perú para conocer cómo funcionaba el Defensor del Pueblo, ahora que estamos conociendo la renovación o la sustitución de la nueva Defensoría del Pueblo, es una obra, una decisión política del Partido de la Liberación Dominicana. Y él me dijo, cuando le preguntamos cuál ha sido el éxito en Perú, cuál ha sido el éxito en Colombia,
es que el juez, el Ministerio Público, tiene que ser malagradecido. Y cuando tiene que ser malagradecido, lo que significa es que tú no puedes ser agradecido a quien te nombró y dejar de hacer tu función. Entonces, por eso muchos fiscales de eso tienen mi respeto. Hay otros que fue lo que yo creo el juego que hizo el PRM y su presidente, poner en la cabeza del Ministerio Público a dos personas que tuvieron algún tipo de incidente con el ex procurador Jean Alain, que de verdad se manejó malísimo en sus funciones como procurador general, pero sobre todo con la evaluación que le hizo la entrevista a la magistrada, también es jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán. Entonces, tú maltratas a un funcionario. Pero si yo hubiese sido, esas eran preguntas normales, porque se supone que un procurador o un juez tiene que tener, no solamente conocer el derecho, sino tiene que tener, él va a juzgar el comportamiento de la gente. Sí. Entonces tiene que tener un buen comportamiento ciudadano. Sí. Es decir, preguntarle a un aspirante a juez, ¿es cierto que usted no le da la manutención a sus hijos? ¿Es cierto que usted le fue infiel a su esposa? Yo no veo que eso sean preguntas malas. Pero yo difiero. Si a mí me lo preguntan, le digo, yo no sé, yo nunca le he tenido que negar la manutención a mis hijos porque yo nunca he dejado a mi esposa. Ya respondí. No, pero Víctor, antes de que tú y excúsanos, y excúsame a mí personal porque tú eres el entrevistado, pero yo también tengo que disentir de ti en dos cosas. Primero que todo. Nos queda un minuto, vamos a ir. Yo no creo que Jean Alain haya sido un mal procurador. Asumo lo dicho por don Miguel. Y lo otro es que yo no creo que nadie tiene que ser mal agradecido. Nadie. Mira, todo lo contrario. A mí me enseñaron que el mal agradecido es un ladrón, que se roba la confianza que se deposita en él. Sí, pero pero él lo dio en un sentido, lo dijo en un sentido. Eso se le atribuye. Eso se le atribuye también a Reagan, perdón. Valentín. Cuando Reagan propuso contra los republicanos un nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, que fue aprobado. Cuando lo juramentó en la Casa Blanca, le dijo, yo espero ahora que usted sea un mal agradecido. Es decir, pero eso es... Yo quisiera aclarar, Miguel, yo dije lo que me dijeron en Colombia y en Perú los jueces, pero va en ese mismo sentido. Es decir, si yo le ayudo, si yo soy dueño de un canal y lo nombro a ustedes que trabajen en mi canal, no es para que vaya a hacer todo lo que yo quiera. Lo que le quiso decir usted es que un fiscal, al único que tiene que ser fiel es al derecho. Así es, a la buena aplicación. Y a la ley, el derecho y a la ley. Exacto, porque si le agradece a quien te puso el puesto, entonces si mañana hay que investigarlo, no lo va a hacer porque le agradeció quien lo designó. Es un principio ético y moral. Es que no, Víctor, óyeme, es que no tiene que agradecerle, simplemente tiene que inhibirse. Pero no es verdad que tiene que ser mal agradecido. No, espérate, ese es otro tema y creo que está haciendo un análisis muy estricto de lo que es la palabra. No podemos meternos en eso porque... Pero un minuto, por favor, que tengo que aclarar. Cuando hablé del magistrado Jean Alain, él es magistrado, es la forma y el procedimiento, es decir, se estaba evaluando actitudes, puede entrar la parte ética, la parte moral, por ante televisión pública, es decir, yo tengo que usted a tal hora, quien domina la investigación, quien puede tener toda la información del Estado, decirle a don Miguel, mire don Miguel, yo lo vi ayer que usted entró a las 6 de la tarde, es decir, es un caliezaje, esas son etapas superadas. Usted puede con datos decir cosas, es decir, que un niño que está enajenado, que no se vale por sí mismo, querer sacarle a la madre de ese dolor, yo no coincido, es decir, yo no... Pero ya es otra cosa, Sí. Pero mi idea, y aquí termino, mi idea es crítica a este gobierno que coge dos personas que están dolidas de la administración pasada y lo pone como independiente a que lo investigue, es decir, es como que tú le des una galleta a una gente y mañana tú pongas a esa persona a que sea él que te juzgue. Yo creo que la independencia ahí no va a actuar bien porque realmente están prejuiciados lo que tienen hoy la cabeza del Ministerio Público. Eso es lo que quería decir. Víctor, gracias por haber compartido con nosotros esta tarde. Para mí un placer, un honor y lo voy a escribir. Mi primera entrevista después de ser electo
miembro del comité político de mi partido. Excelente, muchísimas gracias. Y a ustedes gracias por la sintonía. Esto fue el Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Mañana a las 4 de la tarde otra entrega de este programa. Feliz resto del día y sigan con la programación de Rumba.